Hola, ¿cómo están? Que tengan todos una buena noche, todos y todas. Gracias por permanecer en las pantallas de ITV Patagonia después de ITV Noticias Central. Miércoles 21 de febrero transcurre nuevamente un año muy rápido, a gran velocidad. Y nosotros marcando un hito hoy día porque de hecho hay un escenario distinto, puesto que nuestra invitada está en Santiago en este momento y vamos a conectarnos con ella vía Zoom. Vamos a saludar a Francisca Martín, que es directora ejecutiva de Foro Innovación. ¿Cómo estás, Francisca? Gracias por esperarnos. No, gracias a usted, Eduardo, muy feliz con esta invitación. Qué bueno, Francisca. Mira, vamos a ir a toda velocidad, aunque vamos a tratar de hacerlo de buena manera, dado que esta es una plataforma nueva para el programa y obviamente que eso genera ciertas, no digamos problemas y dificultades, digamos situaciones. Así que iniciando el programa, lo primero que todo es señalar que efectivamente hoy día Francisca Martín es parte de este hito de que de alguna manera u otra estamos rompiendo ciertas fronteras y ciertos paradigmas respecto de cómo nos podemos comunicar. ¿Ya? Y ya las fronteras no existen. Vamos a conversar acerca de innovación, estando Francisca en Santiago y estando yo en Punta Arenas, como puede ser también en Singapur y como podría ser también en Tierra del Fuego, en Puerto Porvenir, en Puerto Natales. Así que, Francisca, las pantallas están para ti, la gente te está escuchando, la comunidad magallánica que sigue este programa masivamente y estamos hoy día súper agradecidos de que tú nos hayas dado un espacio de tu tiempo, de tu agenda seguramente muy ocupada y te des un tiempo para conversar con los magallánicos que no solamente están en la región de Magallanes, sino que en el mundo, dadas las plataformas que ITV Patagonia tiene para difundir. Hola, Francisca. Que tengas una linda tarde. Conversemos un poquito de cuáles son tus actividades como directora ejecutiva de Foro Innovación, que seguramente son muchas. Bueno, Foro Innovación es una organización que promueve la innovación y el emprendimiento. Y hay algo muy importante que se asocia generalmente a ciertos grupos de la población, la innovación y el emprendimiento, y es algo que cualquiera puede emprender. No importa que tú seas una persona independiente o si trabajas en una empresa o si eres una persona que está en su casa. Todos tenemos que innovar, porque innovar significa buscar una solución a un problema que todavía no ha tenido la posibilidad de ser resuelto. Así que todos necesitamos tener una actitud innovadora y emprendedora. Y en ese sentido tenemos varias iniciativas que son muy relevantes, pero hay tres que son las más importantes. La primera, y voy a dejar para el último, la que tiene mayor relación con la región y con lo que vamos a conversar después, pero la primera es una red de mentores que tenemos, de mentores y de mentoras, con más de 700 profesionales voluntarios a lo largo de todo el país. Es una de las pocas redes que logra apoyar a distintos emprendedores a lo largo de todo el país. Después tenemos el índice de actitud innovadora y emprendedora de los chilenos y chilenas, que es la primera medición que mide la predisposición que tienen los chilenos y chilenas a innovar y emprender. Y la última, de las más importantes, es el Premio Nacional de Innovación ABONI. ABONI es Innova al revés. Así que Sí. la invitación es como a dar vuelta a las cosas, mirarlas desde otra perspectiva para lograr solucionar los problemas que hoy día nos aquejan. Francisca, escuchando y leyendo también y viendo lo que hoy día está haciendo Innova, ¿no es cierto? Perdón, Aboni, porque Aboni efectivamente nos llamó la atención cuando los empezamos a conocer, a pesar de que ustedes en general son súper conocidos dados los premios que entregan en distintas áreas, distintos sectores, haciendo un trabajo maravilloso, espectacular, y que también hay que decirlo en pantalla, ¿no es cierto? Y en la comunidad magallánica hay un premio Patagonia, ¿sí? Hay un premio Aboni, ¿no es cierto?, que tiene un nombre de Patagonia, ¿no? Que también lo vimos por ahí y que obviamente premia la innovación, entendiendo siempre que la innovación obviamente
busca mejorar no solamente a la organización y la industria que innova, sino que obviamente como son personas los que innovan, mejoran la calidad de vida, ¿no es cierto?, de las personas. La pregunta es la siguiente, Francisca. En esto de la innovación, ¿cómo está el rol hoy día de la mujer en relación al hombre? ¿Son más las mujeres hoy día que tienen ideas de innovación? Por ahí por primera vez las mujeres, ¿no es cierto?, presentaron más proyectos de innovación. ¿Qué nos dice eso? ¿Cómo se traduce desde tu experiencia, ¿no es cierto?, desde tu rol, Francisca, para que la comunidad entienda eso y que además es una muy buena noticia? Sí. Bueno, lo primero que quería destacar algo que tú dijiste, que me parece muy importante, que el premio Boni no premia a la mejor innovación en el sentido de cuánto impactó en la empresa, cómo mejoró su rentabilidad, sino que mide las innovaciones que permitieron mejorar la calidad de vida, impactar y tener la capacidad de escalar. O sea, a cuántas personas mejora o si mejora una localidad. Entonces, en ese sentido es muy importante que se premia a una innovación, como te decía yo, que logra mejorar la calidad de vida de muchos chilenos o de muchos también fuera de Chile. Eso es lo primero. Lo segundo es que tú tocas un punto muy importante. Hoy día estamos viendo que las mujeres son capaces de innovar igual que los hombres. Las tasas anteriores ganaban más hombres que mujeres y hemos hecho un esfuerzo importante para lograr una tasa de postulación femenina más alta, que llega a casi el 50%, como así también, que es un punto muy relevante, tener emprendimientos que postulen, que sean de las distintas regiones. ¿Ya? Lo que uno ve es que cuando llegan los proyectos de mujeres son de tremenda calidad y por eso mismo que llegaron a ser el 50% de las ganadoras siendo mujeres, tal como también en el caso de las finalistas. Entonces es una muy buena noticia. Francisca, la innovación como resultado de ciertas acciones, de cierta planificación, de cierta programación, trabajos, ¿no es cierto?, que hacen personas, seres humanos, ¿no es cierto?, mujeres y hombres, ¿no es cierto?, y entregan un producto, un servicio con innovación. Pero si, ustedes tienen cierta data, tienen números, tienen por ahí ciertas investigaciones que están realizando también respecto de estos fenómenos. ¿Hay confianza? Hoy día nos estamos atreviendo a generar proyectos, nos estamos atreviendo a innovar, ¿o todavía nos falta mucho de aquello, Francisca? El punto que toca es clave y central en Chile, ¿ya? Hay tres ámbitos de los que uno se tiene que enganchar o tiene que estudiar para generar innovación y emprendimiento en el país. Un ámbito es cómo aprendemos, ¿ya? Lo cognitivo, cómo aprendemos, cómo incorporamos ciertos elementos, conocimientos, experiencias. El segundo es lo valórico, que ahí está si nos atrevemos o no, la resiliencia, la adaptación al cambio. Y el tercero es la colaboración y la confianza, la parte de relacionamiento. Y el peor ámbito en el que está Chile, de acuerdo al índice de actitud innovadora y emprendedora de los chilenos y chilenas que hace Foro Innovación, es justamente el de relacionamiento que está en la dimensión de la confianza. Y es por lejos el más malo. Y esto obviamente trae problemas para poder generar mayor conocimiento, generar más innovación en el país y repercute en las tasas de innovación en los distintos parámetros que hay, no solamente en Chile, sino también en el mundo. Entonces, algo bien importante justamente es lograr tener mayor colaboración, generar más redes. Uno de los problemas que uno ve muy constantemente en el emprendimiento es que la gente no se atreve a contar porque cree que le van a copiar su emprendimiento. Y la verdad es que con esa mentalidad lo que sucede es que está perdiendo la oportunidad de que mucha gente
lo pueda ayudar y darle otros aspectos, otras miradas que no somos capaces de ver. Entonces, aumentamos las posibilidades de que nos vaya mejor. Y hay una especie, a propósito de lo que tú señalas, Francisca, de contrasentido, en el sentido de que para que exista innovación, ¿no es cierto?, tiene que haber, de alguna manera u otra, una valoración respecto de eso que se innovó, que en el fondo lo entendemos como algo que está, pero lo mejoramos. Lo mejoramos y además se hace, de alguna manera u otra, sustentable y sostenible también para mejorar en la comunidad, ¿no es cierto? Entendiendo comunidad, ya sea un foco, ya sea una gran comunidad, una pequeña comunidad, ¿no es cierto? A lo mejor algo mucho más de nicho, pero el contrasentido está en que me atrevo a innovar, pero no lo comunico. Eso ustedes también lo visibilizan, lo visualizan y lo trabajan como Sí. Anovi. Sí, y en ese punto es muy importante o lo que uno ha visto que las mujeres se ven más perjudicadas con ese tema. No me llama la atención, porque la verdad que uno lo ve harto eso, pero hay ciertas mujeres que son exitosísimas hoy día en el mundo de la innovación que nos dijeron que si no hubiera sido porque otra persona le dijo que ya estaba lista para postular al premio Boni, no lo hubieran hecho nunca. Las mujeres, en tasas que son impresionantes, más del 70% de las mujeres no postula a los cargos que tiene la experiencia que se requiere, porque no siente que está preparada. Y ese techo de cristal que tienen las mujeres, hay que lograr romperlo. Los hombres son más atrevidos en ese sentido. Y los innovadores tienen algo que es muy potente que yo creo que todos tenemos que aprender. No le tienen miedo, perdón, le tienen miedo a fracasar, pero le tienen más miedo a fracasar y no haberlo intentado. Boni, de alguna manera u otra, Francisca, se está presentando en sociedad en la región de Magallanes. ¿Ya? Más allá de que ustedes seguramente en algún momento este equipo, ¿sí?, de expertos en el entendido positivo, ¿sí? Por ahí hay una discusión de que experto es ponerse por sobre, ¿no es cierto?, un grupo social, pero no es así. Gente que ha tenido experiencia, que en algún momento fue pequeño y hoy día es grande en el sentido de que ha entregado un aporte a la comunidad y ha entregado un aporte a la sociedad. Son personas que tienen mucha experiencia y que dicen esto, ¿no es cierto?, puede generar escalabilidad, ¿no es cierto?, en el sentido de que va a partir a un nivel 1, va a pasar a un nivel 2 y mucha más gente, muchas más personas, la comunidad se va a ver beneficiada. En ese sentido, Francisca, presentándose hoy día, ¿no es cierto?, a Boni en sociedad, en este programa, más allá de que yo sé que aquí hay emprendedores, ¿no es cierto?, desde también el sector público y del sector privado, conocen a Boni, ¿no es cierto?, y saben que yo puedo postular, pero ¿cómo se presenta hoy día en sociedad a Boni y cómo invita, ¿no es cierto?, a través de Francisca Martín, ¿no es cierto?, desde su cargo de directora ejecutiva de Foro Innovación, a los magallánicos y a las magallánicas que nos están viendo, que son emprendedores, que son emprendedoras y que se quieren atrever, porque también nos falta eso. ¿Cómo es la invitación ahí, Francisca, dada tu tremenda experiencia de estar conversando acerca de, ¿no es cierto?, cómo otros lo han hecho bien, cómo otros lo han hecho muy bien y cómo otros lo han hecho excelente? La comunidad te escucha, Francisca. Bueno, es una muy linda invitación. Nunca lo había dicho así, pero te estamos buscando. El que está ahí en la pantalla, le quiero desmitificar que la innovación no solamente es tecnología, ya que eso es muy importante. Hay millones de formas de innovar. Como les decía yo anteriormente, es una manera de encontrar una solución a un problema que todavía no lo ha tenido, no está resuelto. Y hay muchas maneras, nosotros estamos buscando los que están impactando en los territorios.
Cada uno tiene necesidades distintas y logra ampliar los espectros y las dimensiones. Innovar no tiene límites, así que, y ese límite tiene que ver no solamente con el marco que nosotros nos ponemos en la vida de capacidades, sino también en los territorios. O sea, están en todos lados esos innovadores, los queremos a ustedes. El solo hecho de postular ya es muy importante porque les va a permitir llenar un formulario, hacerse ciertas preguntas y con eso ir mejorando su forma de emprender. Inclusive, siguiendo esa misma línea, esa pasión, ¿no es cierto?, con la cual tú, Francisca, nos señalas, porque hay mucha pasión en lo que tú dices, y credibilidad, obviamente, en el sentido de que es posible, ¿no? Es posible, y eso es muy del emprendedor, muy de la emprendedora, ¿no es cierto? A ti te ha tocado, ¿no es cierto?, conocer seguramente lugares donde uno dice, cómo una persona, ¿no es cierto?, con esas carencias, ¿ya?, que no son solamente financieras, económicas, sino que también son de recursos, es capaz de producir lo que está produciendo, con motivación, con actitud, que es muy del emprendedor. Entonces, esta invitación con pasión, con mucha racionalidad de Francisca a la comunidad emprendedora, a la comunidad, ¿no es cierto?, de emprendedores magallánicos, de pequeños y medianos empresarios también, que son nuestro público, Francisca, agradece esas palabras porque efectivamente además se rompe un paradigma y a lo mejor una falsa creencia de que los premios solamente se entregan para gente de Santiago, de la región metropolitana. Acá no solamente hay descentralización, sino que también hay desconcentración. Y esperamos que ustedes, entiendo que en algún momento nos van a visitar en nuestra región, y van a estar obviamente presencialmente, cordialmente invitados en este programa. Así que un segundo agradecimiento, Francisca, en el sentido de este mensaje que le entrega a la emprendedora y la emprendedora, que es gente sacrificada, que en algún momento cambia de tamaño, ¿no es cierto?, y empieza a tener otro tipo de problemas. ¿Por qué? Porque empieza a contratar, ¿no es cierto?, recursos humanos. Pero Avoni, al igual que las personas, tiene un sueño, ¿no? Y lo señala en su página web. Y dice lo siguiente: acelerar el desarrollo sostenible de Chile y la región a través del poder transformador de innovadores y emprendedores. No hay otra manera, ¿no es cierto, Francisca? Si no es teniendo un sueño. No sé. O sea, evidentemente somos el corazón del país, los emprendedores y los innovadores. Yo me sumo, porque como te decía yo, todos podemos emprender desde donde estemos. No es necesario que uno haya creado una pyme o un negocio. Todos emprendemos. Así que esa energía hay que saber canalizarla en la medida que nosotros podemos visibilizar, porque es lo que hace el Premio Avoni, visibilizar estos grandes emprendimientos que se están realizando a lo largo de todo el país, vamos a poder ayudarlos más. Se tienen que ver estas grandes personas. Yo he visto innovación en operarios, en personas que realmente supuestamente no están ligados a la innovación, pero tienen todo lo posible. De hecho, hay un punto del índice de actitud innovadora y emprendedora de los chilenos y chilenas que es muy interesante. Las personas que se declaran ser más innovadoras o innovadoras, tienen 14 puntos porcentuales más que los que dicen no serlo. O sea, ¿qué significa esto? Que es real la frase me quiero creer el cuento, me creo el cuento. Así que la invitación justamente es no ponerse los límites uno mismo, sino que entender que a la primera nadie le resulta una innovación o ni siquiera un emprendimiento, porque la tasa es bastante baja del que le va bien en un emprendimiento, pero en la medida que lo logra, que estudia, que se potencia con otros, que ve qué están haciendo y todo, va a tener muchas más oportunidades y la innovación es un músculo. O sea, esto se aprende y esto hay que ejercitarlo. Es una manera de pensar que es distinta. Y por eso insisto, el formulario de postulación del Avoni, que es avoni.cl, en esa página van a poder encontrarlo.
cuando parta el 19 de marzo las postulaciones, que son justamente el día que vamos a ir a la región. Para nosotros la señal de estar desde Punta Arenas lanzando el Premio Nacional de Innovación es algo muy relevante. Nosotros queremos, como decías tú, desde el principio del mundo, estar lanzando la convocatoria 2024. Qué gran noticia para quienes vivimos en el mundo del emprendimiento, vivimos en el mundo de los negocios, de la idea, ¿no es cierto?, de la innovación, de la escalabilidad, de la sustentabilidad, ¿no es cierto?, de lo sostenible, que son conceptos que, Francisca, hemos tratado de traducir desde el lenguaje común, ¿no es cierto?, para la comunidad, que puede ser la comunidad valdiviana, la comunidad de Coyhaique, de Arica, de Iquique, de Punta Arenas, es un lenguaje común y que no es privativo solamente de las grandes empresas, sino que también de las pequeñas y medianas y también de las microempresas y de ese emprendedor, obviamente, que tiene un sueño, ¿no es cierto?, y que quiere lograr y cumplir un objetivo que al principio es personal, pero después se transforma en colectivo. Y en esa colectividad, Francisca, están los stakeholders, ¿no es cierto? Y para que la comunidad magallánica, ¿no es cierto?, la gente que nos está viendo, y para el mundo que nos está viendo a través de la señal digital de ITV Patagonia, los stakeholders son todos aquellos partícipes del desarrollo de un negocio o de una idea, ¿no es cierto? Si yo hago pan, ¿no es cierto?, obviamente alguien me tiene que distribuir y me tiene que entregar la harina, ¿no es cierto? Es parte de mi proceso, ¿no es cierto? Iré a un supermercado, ¿no es cierto?, que me va a proveer de azúcar o de sal. Estos stakeholders, ¿no es cierto?, tienen que tener ciertas características, Francisca, para que este innovador, este emprendimiento, el desarrollo de ese negocio sea exitoso. ¿Cómo lo ven ustedes como organización? ¿Los stakeholders son muy importantes en el proceso? Absolutamente. De hecho, nuestra capacidad de crecer o de mejorar las cosas 100% no son, o sea, en realidad no son 100% de nosotros responsabilidad, porque tenemos una cadena y esa cadena y ese engranaje tiene que funcionar. Además, somos finitos. ¿Qué significa esto? Que tenemos una capacidad limitada y en la medida que nosotros tenemos esta red de conexiones, estas redes de apoyo, podemos ir aumentando nuestra capacidad, no solamente de vender más, sino también de generar, por ejemplo, mejores soluciones. Por ejemplo, hacer más con menos, que eso también es relevante. Entonces, mejorar en la cadena hasta de distribución. O sea, hay un montón de elementos que cuando uno tiene colaboradores, porque al final un stakeholder es una persona que está colaborando y es parte de tu cadena de producción o de difusión, lo que sea, va a generar que tu negocio sea más importante y de una manera más acorde o orgánica con los lugares y los territorios en que estás participando. Y me imagino que esa estrategia que seguramente entra en lo colaborativo, ¿no es cierto?, muchas veces yo te apoyo, parte de que, oye, mira, yo te apoyo, yo me quedo contigo haciendo el trabajo, esto que tú quieres desarrollar como idea, ¿no es cierto?, y al principio es un apoyo. Pero ¿hay una estrategia colaborativa correcta, Francisca? Es decir, si es que lo vemos todo desde el punto de vista del proceso, ¿cierto? ¿Qué nos puedes decir al respecto, Francisca? La colaboración, uno lo ve muchas veces que parte desde la empresa, del negocio, y la colaboración está en todos. Por ejemplo, el que participa del vecindario, del sindicato, el que participa en un gremio, tiene la capacidad de conocer experiencias que no las ha tenido directamente. Entonces, las personas que no tienen grupos en donde relacionarse, contar experiencias, se está perdiendo mucho mundo que les pueden entregar otras personas. Entonces la colaboración está en todo lo que uno hace. Como les decía yo, este músculo hay que trabajarlo y hay que buscar la colaboración, que es un tema central para lograr innovación y emprendimiento. Francisca, el tiempo transcurre, siempre en el formato del programa es tener un primer momento y un segundo.
Para cerrar el primer momento, ¿no es cierto?, que está súper interesante contigo, Francisca, dado obviamente la importancia que tiene Avoni, pero la importancia que también tiene la línea Foro Innovativo, ¿no es cierto?, Foro Innovación para los emprendedores y las emprendedoras. La siguiente pregunta, este impulso y esto de promover, ¿no es cierto?, ¿se expresa de qué manera? Es decir, yo tengo www.innovaavoni.cl, ¿no es cierto?, entregando cierta información, pero hay una manera de impulsar, de informar y también de atraer, de hacerlo interesante, ¿no es cierto? Eso ¿cómo se logra, Francisca, a través desde la posición, desde el lugar de ustedes? Bueno, dentro de la respuesta anterior, hay un tema o una posibilidad de ayuda que para nosotros es trascendental para los emprendimientos, que se llama mentoría. La mentoría es una persona que te acompaña en el proceso, es un mentor, o sea, significa que es alguien que tú realmente valoras su experiencia, su trayectoria y que te ayuda a mirar lo que tú no eres capaz. O sea, un mentor dijo que había hecho anteriormente un emprendimiento y que cuál era el valor que le veía a ese mentor. Y dijo, a ver, él me permitió ver los elefantes que se me cruzan por delante y yo no soy capaz de ver. O el gorila, Entonces, oye, o el la gorila. mentoría, ¿Te acuerdas de sí, ese video? justamente. Entonces, la mentoría básicamente es alguien que tiene mucha experiencia, que es capaz de ver justamente lo que tú no eres capaz y de darte muchas más herramientas de las que tú tienes. La otra herramienta, y que a nosotros nos encanta como Avoni, es lograr tener testimonios o historias inspiradoras. La vida se basa en motivación. La vida se basa en uno también estar encantado, tener pasión por las cosas que hace. Y cuando uno entra a la página de Avoni, que acuérdense que es Innova al revés, Sí. uno ve historias que uno dice, qué fantástica, ¿cómo logró hacer esto? Y uno va conociéndolo y dice, oye, no es tan distinto como soy yo. Entonces yo también puedo hacerlo. También tuvo una historia de sacrificio, también tuvo una historia que no le fue bien en el camino, pero logró hacer algo impactante porque realmente se puso al servicio de ese problema. Hay una frase que a mí me encanta en el emprendimiento y la innovación, que es, tú no te puedes enamorar de la solución que creaste, te tienes que enamorar del problema, porque cuando tú te enamoras de ese problema, siempre vas a tener la capacidad de mejorar esa solución y de buscar otra que sea aún mejor. Interesante, Francisca. Por lo tanto, debiéramos concluir que lo recomendable acá es que todos pudiésemos de alguna manera u otra tener un mentor, ¿no es cierto? Alguien que nos acompañe, que, ojo, que no es un coach, que es distinto, ¿sí? O sea, que nos vaya haciendo mentoría, que nos vaya de alguna manera u otra ayudando a pulir y a escofinar lo que estamos haciendo, porque es otra mirada. Como nos decía, ¿no es cierto?, el gran Humberto Maturana, cómo vamos a construir, ¿no es cierto?, ese mundo, esa realidad a través de las conversaciones, ¿no es cierto?, y los acuerdos. Y por eso que es súper bueno que a veces tengamos cierta disidencia para poder mejorar el producto o servicio que estamos creando, que estamos desarrollando. ¿Cierto, Francisca? Sí, y hay una muy buena herramienta también para poder generar innovación o mejor emprendimiento, que es una herramienta porque es una forma de activar tus posibilidades de innovar y cómo lo estás haciendo día a día, que es que elijas personas que son champion, o sea, ganadores, personas que les ha ido muy bien, y tú te haces el ejercicio. En el fondo, cuando estás en una situación específica, tú te haces la pregunta, ¿cómo creo yo, por ejemplo, que Steve Jobs lo hubiera hecho en mi lugar? ¿O cómo creo yo, por ejemplo, que un gran atleta lo hubiera hecho en mi lugar? O
Y así muchas cosas, puede ser un emprendedor, un comunicador, porque uno es capaz ahí de imaginar, de abrir la cabeza, de generar más posibilidades a lo que uno está pensando. Perfecto, Francisca. Vamos a ir a un pequeño corte, ¿no es cierto?, para saludar a quienes hacen posible el programa y obviamente pedirle a Francisca que vamos a hacer un pequeño, que nos disculpe, nos vamos a hacer un pequeño corte de unos 2 minutos y de ahí continuamos, seguramente otros 10, 15 minutos y estamos, ¿no es cierto?, despidiéndonos ya desde... ¿Estás en Santiago, Francisca? Estoy desde Santiago. Sí, pudiste haber estado en Singapur, ¿no es cierto? Porque esto de las redes sociales es increíble. Ya, entonces vamos a ir le vamos a pedir a nuestro director, a Felipe, ¿no es cierto? Y a Martín, que nos permita hacer un quiebre, un break en este momento. Y Francisca, seguimos y continuamos contigo. Nosotros sigamos conectados mientras tanto para conversar un poco acerca de lo que vamos a hacer en el segundo bloque. Así que a las personas que nos están viendo a través del canal, la señal de ITV Patagonia y otras plataformas, que nos den 1 o 2 minutos y volvemos. Perfecto, estamos de regreso. Como siempre, en esta cantidad importante de programas que ya hemos desarrollado desde el año pasado, agradecemos siempre el que, ¿no es cierto?, sigan con nosotros en este segundo bloque, con una importante, interesante, ¿no es cierto?, invitada, que además nos está clarificando y nos está ayudando un montón respecto a lo que significa esto de la innovación desde un lugar, ¿no es cierto?, desde Aboni y desde el Faro, ¿no es cierto?, de innovación o Faro Innovación. Pero esto es posible, ¿no es cierto?, siempre y cuando existan emprendedores, ¿no es cierto?, y empresarios que apoyen este tipo de iniciativas, de este emprendimiento también, que es el programa Conexión Productiva. Y queremos saludar primero a el equipo de Luis Alvarado, MEP Patagonia, ¿no es cierto?, MEP Patagonia, digitalización y transformación digital. Ellos trabajan un concepto: impulsamos la modernización a través de la despapelización. Así que ahí, cuando nos conocimos con Luis hace muchos años atrás, con quien tengo el gusto también ahora de trabajar en algunos proyectos juntos, a él y a su equipo de trabajo, el cómo la innovación, ¿no es cierto?, llegó a una idea inicial que tuvo Luis y que después desarrolló y que además, ¿no es cierto?, trascendió fronteras. Así que un abrazo, gracias Luis por apoyarnos en el programa de hoy día. Y también vamos a saludar, Felipe, a nuestros amigos de Grado Cero. Ellos, dado el cambio de formato, ¿no es cierto?, lo vamos a mostrar en partes, pero ustedes saben que Grado Cero es, ¿no es cierto?, la tienda outdoor, ¿no es cierto?, técnica de la región de Magallanes, y siempre nos envían algunos, muchas veces presentes, ¿no es cierto?, respecto de las cosas que tienen. Mira, en Grado Cero outdoor puedes encontrar diversos implementos, ¿no es cierto?, de seguridad para la montaña, como este casco, ¿no es cierto?, para escalada y montañismo. Y no solamente eso, sino que estos interesantes o interesantes gafas, ¿no es cierto?, técnicas también, que tienen una especificación que se llama Julvo fotocromáticos, categoría 2-4, que seguramente en este lenguaje técnico, pero quienes hacen montañismo y hacen escalada logran obviamente entenderlo. Y, ¿no es cierto?, la llegada de estos BAF temáticos son de Torres del Paine, Chile, que cuando venga, ¿no es cierto?, Francisca Punta Arenas, le haremos algún regalo, ¿no es cierto?, asociado a la tienda Grado Cero Magallanes, la tienda, obviamente, técnica outdoor de Magallanes, que están ubicados ellos en Errázuriz 890. Saludamos a Carlos, ¿no es cierto?, el líder del negocio, y también a Óscar Jaure, ¿no es cierto?, y al equipo completo de Grado Cero. Vamos con Francisca, que le vamos a dar las gracias por esperarnos. Ahí estamos, Francisca, ¿no?
Sí, perfecto. Te oigo muy bien. Emprendedores magallánicos que tienen estas tiendas y que apoyan, Francisca, no solamente el programa Conexión Productiva, sino que varias actividades de la región, y eso genera también una ilusión y también un impulso para quienes, ¿no es cierto?, se están iniciando recién en el negocio. Estos negocios hoy día, ambos negocios, tanto MEP Patagonia como Grado Cero, trascendieron fronteras ya. Partieron pequeños con una idea, ¿no es cierto?, pasó todo lo que tú nos has comentado en torno a esa idea, Francisca, y ellos lograron desarrollar una buena idea y desarrollaron obviamente, entregaron obviamente un beneficio también a la comunidad. Con Francisca, como nos pusimos de acuerdo en el break, ¿no es cierto?, queremos hablar de esto de las preguntas, Francisca. ¿Cambiaron las preguntas desde el punto de vista de la innovación? ¿Hay un desafío mayor? O sea, hoy día tenemos que tener mucha más información, tenemos que tener mucha más confianza para que podamos desarrollarnos no solamente como país, sino que podamos desarrollar la economía en general, tanto doméstica como macro, microeconomía, ¿no es cierto?, en función de la idea y de la innovación. ¿Cambian las preguntas? ¿Cómo es eso, Francisca? ¿Qué nos puedes decir al respecto? De todas maneras, hay un concepto que es crudo, terrible, Dilo que directamente nomás. dice que estamos, ¿sí? Que estamos infoxicados. ¿Y qué significa eso? Que estamos intoxicados de la cantidad de información. Entonces, evidentemente estamos llenos de contenido, información y nos llega a marear en la vida. Entonces, lo importante es poder hacerse las preguntas más básicas de nuevo, porque las respuestas van a ser distintas. Es un mundo no solamente que cambió, o sea, es realmente que requiere otras soluciones, porque el cambio climático es un tema que antes no se vivía, porque efectivamente hoy día los compromisos de ESG o lo que se llama de cambiar las capacidades, o por ejemplo, los problemas hasta de migración, los problemas que tienen que ver con el hambre, que son los objetivos de desarrollo sostenible, son problemáticas que no estaban directamente a veces involucrados Chile, y hoy día sí. Y hay, tal como están problemáticas, desafíos que son distintos, hay oportunidades que son distintas en las regiones. Por ejemplo, en el tema de la agricultura, cada 10 años se corre una región más en términos productivos. Y eso va a terminar, la consecuencia natural va a ser que Magallanes tenga otra lógica, va a ser que, por ejemplo, Punta Arenas o que sea un centro productivo que es distinto del que tiene hoy día. Entonces Claro. tenemos que estar primero, adelantarnos a estos problemas, ser más proactivos con estos problemas y ver que lo que puede ser visto como un problema es una gran oportunidad. Perfecto. Es súper claro el concepto y en esa misma línea planteamos una definición, porque igual, Francisca, te quiero contar que nos transformamos de alguna manera igual como una escuelita, ¿sí? Porque uno de los sentidos y de la visión que tiene este programa desde el inicio es que por eso se llama Conexión Productiva, porque cuando tú ves el logo, intentamos conectar lo que está ocurriendo hoy día en el mundo empresarial, del emprendimiento, ¿no es cierto?, de la innovación, de la sostenibilidad, sustentabilidad, ¿no es cierto?, encadenamiento productivo, etcétera, etcétera. Todos los conceptos esos que hoy día, como dices tú, además son parte, ¿no es cierto?, de este bombardeo de información que está teniendo la comunidad, ¿ya? Inclusive dado el tema de los proyectos del hidrógeno verde, la salmonicultura, el carbón, ¿no es cierto?, el turismo. Entonces, voy a tratar de hacerte otra pregunta que yo sé que tú me la vas a responder. Cuando nosotros hablamos de encadenamiento productivo, ¿no es cierto?, y de hecho, la visita de ustedes, ¿no es cierto?, el día 19 de marzo, ¿no es cierto?, va a ser un hito importante para la región, y no lo digo porque estás tú presente hoy día invitada, Francisca, lo digo porque la pregunta la que te voy a formular tiene que ver con eso de que ustedes puedan venir acá, desconcentrar, ¿no es cierto?, descentralizar, entregar una muy buena noticia para los emprendedores y las emprendedoras magallánicas, ¿cierto?, desde el encadenamiento productivo, que significa lo siguiente: es un proceso que busca establecer vínculos
vínculos entre empresas que componen diferentes etapas o eslabones de un determinado proceso productivo, permitiendo incrementar y fortalecer su competitividad en los mercados. En este sentido, crear, ¿no es cierto?, esto de los ecosistemas, Francisca, este encadenamiento productivo, que podamos ir generando comunidades, ¿no es cierto?, de emprendedores, de emprendimiento, para poder al final entregar un gran, ¿no es cierto?, un gran servicio a la comunidad. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves esto de desarrollar, por un lado, encadenamiento productivo y por otro lado, generar ecosistemas locales potentes que hoy día están muy débiles? Yo no sé cuál es la experiencia que ustedes tienen con otras regiones, Francisca, pero en Punta Arenas necesitamos generar estos ecosistemas. Hay instituciones públicas y otras privadas, ¿no es cierto?, que están ocupadas y no preocupadas, sino que tratando de mejorar ese concepto. Te dejo a ti la respuesta, Francisca. Ecosistema, encadenamiento productivo. En el caso específico de las regiones más alejadas, o sea, las que están Las extremas, más ¿no? alejadas de los centros, evidentemente tienen una complicación, o sea, las extremas, ¿ya? Y tienen la complicación natural que a veces ni siquiera tienen a sus otros lados, otras regiones. O sea, son los que están en los extremos, por lo tanto tienen menos donde mirar. Y también tienen la complejidad de las distancias. O sea, es totalmente distinto que alguien esté en Coyhaique, porque las distancias entre, por ejemplo, Ñuble y el Maule es muy poquita. O sea, cada uno puede llegar y se generan estos entornos que son absolutamente sinérgicos. En el caso de ustedes, evidentemente tienen ese desafío y esa problemática mayor que otros escenarios. Pero con respecto a tu pregunta acerca de estos ecosistemas, qué tan importantes son claves. O sea, nuestra experiencia a lo largo del índice y también en Alagoni es que mientras más robustos son estos ecosistemas, que básicamente son grupos, hubs, que están justamente en sintonía y que van hacia una misma dirección, ¿ya? Se nota dentro de la cantidad de postulaciones y también dentro, por ejemplo, de los resultados del mismo índice, cuántas respuestas se recibieron. Y ahí uno ve lo profundo, lo robusto de ese ecosistema. Lo que pasa con los hubs justamente es esto. Hay una frase de un refrán africano, un proverbio africano que dice: si tú quieres llegar más rápido, anda solo. Pero si tú quieres llegar más lejos, anda acompañado. Entonces, la fuerza que uno tiene es totalmente limitada frente a un grupo de gente que es un motor. O sea, uno tiene un motor chiquitito y el otro tiene un búnker que se va moviendo por ejemplo, un tren que tiene muchas ruedas. Y esos ecosistemas se van formando así, va uniéndose uno, el otro, y se van sumando al carro. Un buen ejemplo es, por ejemplo, lo que está haciendo Made in Conce, que es un evento que reúne en una semana a los distintos actores de la comunidad. Hay algo que se llama el efecto Medici, que es que se junta gente distinta con distintos conocimientos para abrirte la cabeza, hacerte una bomba en la cabeza. Y eso es lo que hace el ecosistema del Biobío a través de Made in Conce, que junta, reúne a gente que tal vez era improbable que se reuniera. Y no solamente son emprendedores de la región, sino trae a gente desde Santiago, trae a gente desde otras comunidades, desde los volcanes, o sea, de los ríos va a llevar este año. Y logra justamente que uno asocie temas que supuestamente no tienen ninguna lógica o uno no tiene la cercanía o dice, ¿por qué? ¿Cómo me asocio con esto? Y se logra, y se logra. Academia, no solo emprendimiento, no solo el gremio, está el mundo público, están las asociaciones, o sea, hay que reunirlos a todos, porque hay que generar un propósito común. Podemos ser muy distintos, pero tenemos que generar un propósito común que nos permita generarnos metas que ambiciosamente todos digamos, esto es lo que queremos lograr. Francisca,
esta sinergia, ¿no es cierto?, de la que tú nos hablas, y para la persona, ¿no es cierto?, el emprendedor, la emprendedora que nos está mirando en este momento y dice ¡jap! Y quedó pegado ahí, entendemos la figura del cowork, donde nosotros vamos, ¿no es cierto?, tenemos posibilidades de internet, una oficina, perdón, un espacio físico, ¿no es cierto?, y poder interactuar con otros emprendedores y desarrollar mi negocio, pero el hub es algo mucho más importante que eso, porque esa persona que tiene una idea X se junta con una persona que tiene una idea Y, ¿no es cierto?, y otras con una Z, y empiezan a conversar, a hacer match y a transformar, ¿no es cierto?, hacer match, en el fondo ponernos de acuerdo y empezar a trabajar en conjunto y hacer el desarrollo en conjunto. Es un hub, ¿o no, Francisca? Si no me equivoco, es decir, unimos este propósito común, ¿no es cierto?, en función de lo que yo tengo, más lo que tú tienes como emprendedor o emprendedora, y somos mucho más potentes, ¿no es cierto? Vamos mucho más lejos, como lo dice el proverbio. Así que es súper recomendable esto del hub, que gracias a la venida de ustedes también puede ser un buen punto de inicio, sin darle y entregarle ninguna responsabilidad a Boni. No estamos diciendo de eso, que hay un antes y un después de Boni, tampoco digo eso, pero lo que sí estoy diciendo es que el mensaje es súper potente y particular a la región de Magallanes es que podamos en algún momento efectivamente hablar de hub, que nosotros adolecemos, y hay ciertas debilidades en aquello, y me imagino que ustedes también lo deben manejar como información. Así que, Francisca, mira, lo otro, Foro Innovación, ¿qué nos espera el 2024 desde el punto de vista de los objetivos y el trabajo que ustedes quieren desarrollar para el 2024? ¿Tienen un programa, tienen planificación seguramente, que tú nos puedas contar algo acerca? Nada, si hay alguna cosa que tenga que es secreto, no lo comentes acá, porque obviamente ustedes todavía tienen que desarrollar esa planificación. Pero ¿qué espera el 2024 para Foro Innovación? ¿Qué es lo que viene? Bueno, nuestros pilares son formación, ¿ya?, y educación. O sea, cómo podemos, como te decía yo anteriormente, la innovación o las habilidades para innovar se tienen que aprender y formar, ¿ya? Y ese es un elemento muy importante. También cómo bajamos, o sea, uno de los elementos centrales para tener mejor innovación y emprendimiento es partir desde la educación. ¿Ya? Y eso significa que si anteriormente solamente apoyábamos a emprendedores que eran más, eran salidos, por ejemplo, de la universidad, o tenían un emprendimiento que ya estaba formado, o era informal, pero en general era de personas con mayores edades. Entonces estamos bajando a estudiantes de centros de formación técnica, universidades, incluso a alumnos, porque esto se tiene que empapar, el país se tiene que empapar de esto. Es una manera de pensar. Entonces, formación, uno de los pilares. Segundo, territorio. Hay que democratizar las oportunidades. Todos debemos llegar a la innovación y el emprendimiento. Hay mucha gente que tiene mucho mejores condiciones que otros, pero no las sabe. No sabe que lo tiene. Entonces nosotros queremos ir a descubrirlos, a encontrarlos y, como te decía yo, contagiarlos con este mundo, la innovación y el emprendimiento. Entonces, el territorio nos permite democratizar la innovación, transmitir conocimiento a través de la mentoría, a través de otras instancias que estamos poniendo a disposición de las personas, transmitir conocimiento a través de personas que han tenido mayores experiencias y resultados importantes, que quieran devolver la mano a todo lo que le ha entregado Chile. Y por supuesto también cómo podemos generar data, contenido, información que realmente respalde la necesidad de tener mayor innovación y emprendimiento en el país. Entonces, algunas personas dicen lo que no se mide no existe. Es más difícil fomentar algo o defenderlo, en el fondo, decir, oye, esto es tan relevante que si uno tiene la cifra también, si uno puede defender, como te decía yo, o tal vez decirlo desde otra forma. O sea, hay una cifra, hay un valor
que está respaldando lo que yo estoy diciendo. Y en eso ha trabajado mucho Foro Innovación, buscando también el pensamiento de personas expertas que pueda uno llevarlas a personas que no necesariamente tienen el acceso. Y por último, generar y articular redes, que eso es justamente lo que uno trata de hacer cuando va a los lugares, logra hacer conectar, que trabajen algunos que no necesariamente han estado conectados y que esto vaya siendo una bolita de nieve que va creciendo año a año. Francisca, súper clara la información. Tengo dos preguntas más. Para terminar, en función de lo que nos acaba de decir, estos pilares fundamentales, ¿no es cierto?, la formación, la educación, ¿cómo entra la academia acá? Ustedes como Foro Innovación, como Boni, ¿qué relación tienen ustedes con la academia, con las universidades, con la industria en general, Francisca? Me encanta la pregunta, ¿ya? Porque existe algo que se llama, no sé si los auditores, perdón, la audiencia lo conoce, pero se llama transferencia tecnológica, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que hay una investigación y que para los que saben existen los famosos papers, Ya, que sí. es la investigación que se lleva a un documento. El problema que tenemos en Chile es que esa investigación, que es tremendamente importante, queda ahí. Y el siguiente paso es hacer que esa investigación se aplique en el mercado. O sea, ¿qué significa eso? Que lo que yo investigué pueda ser utilizado para generar un producto o un servicio que quede en el mercado, ya que esté disponible para las personas y que solucione una problemática. Por ejemplo, una investigación de cómo funciona una enzima específica que logre generar un probiótico. Entonces uno toma el probiótico y permite tener menos posibilidades de tener enfermedades gastrointestinales. Entonces es como la investigación se aplica justamente. Nosotros hemos trabajado no solamente a través de los alumnos de las universidades, sino que estamos con un reconocimiento especial a la transferencia tecnológica. O sea, ¿qué premiamos a través de Aboni? Es el proyecto que está trabajado desde la academia y que tiene una mejor transferencia tecnológica, o sea, que tiene la mejor investigación aplicada. Y no solo eso, también hemos trabajado con investigadoras, mujeres. ¿Cómo ponemos este bichito que le hace bien justamente al país en que podamos justamente que esas investigaciones no queden en el famoso paper, que queden justamente al servicio de los ciudadanos y los chilenos y chilenas? De hecho, hay un ejemplo, tú puedes corregirme en esta conversación de ping-pong, Francisca, se premió a la Universidad de Concepción respecto de, me parece que algún proyecto, me pareció verlo en la premiación 2023 o 2022 de Aboni. Se premia a una universidad por el, sí, por el aporte que hace en función de eso de la salud, si no me equivoco. Francisca, sí, vamos a yo diría la última pregunta, ¿ya? Y después viene una pregunta ya más resumen, donde te dejo yo las pantallas todas para ti, ¿ya? Para que la audiencia, tú te puedas despedir y te puedan escuchar. La hemeroteca, como dicen los españoles, nuestros amigos los españoles, es volver un poco atrás y hacerte recuerdo de algo que tú dijiste. Te voy a decir algo que tú dijiste, ¿ya? Mira, Francisca Martín, eso es lo importante, dice. Acá es que los resultados de uno mismo aportan para todo el país, porque vamos a poder comparar las distintas regiones. Y no solamente estoy aportando a mi región, sino que a poder hacer comparativos los resultados con otras regiones y también con los distintos públicos, porque puedo ser emprendedor, pero vamos a comparar con la dueña de casa, con un estudiante o docente. Eso lo dijiste tú, ¿sí? ¿A qué te referías en forma específica o de manera específica, Francisca? Porque es potente el mensaje ese. Bueno, específicamente estaba hablando del índice de actitud innovadora y emprendedora de los chilenos y chilenas, ya que en la medida que más gente conteste, mayor representación va a tener de la población chilena y va a permitir desglosar
los datos y poder entregar información más detallada de cada una de las regiones. Pero como justamente te decía ahí en esa frase, es que no solamente uno está aportando a su región con los resultados, sino que está aportando a los resultados del país. Y ahí se ve lo sinérgico, ahí se ve lo que decías tú justamente del bien común. O sea, hay muchas veces que lo que nosotros hacemos no necesariamente lo vamos a ver en ese minuto como un beneficio directo para uno, sino que uno está participando de una meta común. Entonces, yo creo que hoy día lo fundamental para tener motivación en la vida es tener un propósito. O sea, yo lo que hago que otros estén mejor. Y en ese sentido, que la gente conteste el índice está aportando no solamente a que haya más innovación y emprendimiento, está permitiendo tener más investigación, está permitiendo mejorar los resultados de desarrollo sostenible del país, está permitiendo que otros puedan generar actividades, iniciativas que mejoren la calidad de vida de los chilenos y chilenas. Sí, Francisca, y fíjate que a propósito de eso mismo que tú hablabas, de este índice que al final la data nos entrega información, la información nos entrega poder y el poder nos entrega la posibilidad de poder mejorar y poder recuperarnos en aquello que obviamente significa no enamorarse de la situación, no enamorarse del problema y no enamorarse de la piedra, sino que de alguna manera no olvidarse que existe. Eso hace que nosotros estemos permanentemente en alerta. Y eso, si bien es terrible, que también lo dijiste tú, también es una demostración de qué tan activo maduro está el ecosistema en esa región, ¿ya? Así que, dicho eso, que tú dijiste que no lo vamos a profundizar más, tienes, Francisca Martín, ¿no es cierto?, directora ejecutiva, ¿no es cierto?, de Foro Innovación, las pantallas de ITV Patagonia y de Conexión Productiva para la comunidad magallánica, ¿no es cierto?, que nos está viendo, que nos está observando, que sabemos que es bastante gente, más el resto de las plataformas, ¿no es cierto?, y ITV Patagonia Digital en el mundo. ¿Qué nos quieres informar? ¿Qué nos quieres transmitir? ¿Cuál es el mensaje que te gustaría dejarnos, ¿no es cierto?, no para terminar, sino que para iniciar una relación con la región, ¿no es cierto?, y esperarte el día 19 de marzo para que tenga éxito, ¿no es cierto?, lo que ustedes vienen a hacer acá y ese lanzamiento tan importante que puede significar un antes y un después para algún emprendedor, para alguna emprendedora, para alguna buena idea, ¿no es cierto?, de un magallánico o de alguien que vino a Magallanes, ¿no es cierto?, ni de acá, pero que también tuvo una idea a nivel regional. La pantalla es tuya, Francisca. Muchas gracias. Lo primero es decirles que estamos muy contentos de poder ir a la región y les dejo dos grandes invitaciones. La primera es que efectivamente participen del seminario que vamos a hacer en la Universidad de Magallanes, que van a encontrar casos inspiradores para ustedes, para la región, qué se está haciendo, cómo lo están haciendo y poder justamente generar estas redes que son tan importantes. Y la segunda es que ustedes despierten su actitud in de interior, in de innovación. Entonces, ese es el llamado, que tengan actitud, que se crean el cuento, que el primer paso es tan sencillo como participar de ciertas reuniones, de ciertos encuentros, como es el de Aboni, y que se entusiasmen y que además se permitan, en el fondo, tener la valentía también de conversar con gente que no necesariamente conocen. Así que las dos invitaciones a despertar esa actitud y, por supuesto, encontrarnos el 19 de marzo. Perfecto. Estamos despidiendo el programa, estamos despidiendo a Francisca. Queremos agradecer también a Pilar Pascual, que hizo posible, es de comunicación de Aboni, ¿no es cierto?, hizo posible este encuentro también. Sobre todo, Francisca, agradecer este tiempo que nos brindaste y nos diste, y un compromiso del programa, un compromiso del canal, un compromiso de la consultora Novus, ¿no es cierto?, de quien soy dueño, y es el que hagamos de alguna manera u otra, socialicemos, ¿no es cierto?, y que tú
consideres el programa como difusor de este seminario, nos pueden enviar el banner y nosotros vamos a invitar a los magallánicos, emprendedores, emprendedoras o quien quiera iniciar el emprendimiento por primera vez en su vida y que pueda participar en este seminario. Así que, Francisca, quiero que cuente, y Pilar también, que seguramente va a ver el programa, cuenten con las pantallas de Conexión Productiva para hacer difusión acerca de ese seminario que se va a realizar en el aula magna, seguramente del auditorio de la Universidad de Magallanes, nuestra universidad regional. Así que, Francisca, cumplimos con el compromiso. Creo que nunca está de más, como lo decía Humberto en algún momento, Humberto Maturana, pedir perdón es un derecho humano, pedir disculpas también es un derecho humano. Te queremos pedir disculpas por la espera, pero también lo entiendes, porque como buena emprendedora, como buena lideresa, tienes una tremenda empatía. Así que, Francisca, nos queda solamente definir el encuentro el día 19 de marzo. Seguramente nos vamos a saludar personalmente. Voy a estar feliz de poder conocerte y agradecer que hayas participado en Conexión Productiva, y te deseo un buen descanso, y también un buen descanso a quienes obviamente están todavía en las pantallas de ITV Patagonia viendo Conexión Productiva, que además se repite el día domingo después de almuerzo, y nos encontramos el próximo miércoles 28. Muchas gracias, Francisca. No, gracias a ustedes, muchas gracias por la oportunidad y nos vemos el 19 de marzo. Un abrazo, gracias. Que tengan un buen descanso.